Sí, logré sacar el extremo de dirección que, ¿se acuerdan? Nunca había podido sacar. Lo tomé al extremo con la morsa y ahí le di con el martillo en el fierro este de la masa y logré sacarlo. Bien. Face in your face. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso lo que voy a estar haciendo es voy a limpiar los guardabarros, voy a limpiarlos bien, desengrasarlos, así después aplico pintura al subcarrocería, así ya quedan terminados los guardabarros delanteros. Y además, como estuvieron viendo, ya me traje el componente acá del tren delantero, porque la idea sería, una vez que termino de emprolijar todos los guardabarros, armar el tren delantero, así después puedo desarmar todo el tren trasero del auto, desplazarlo con las ruedas delanteras y hacerle el mismo trabajo en los pisos con la pintura de subcarrocería. Pero también voy a estar limpiando, desengrasando bien todo esto. Así que voy a arrancar primero limpiando todos los componentes del tren delantero. El día está horrible, así que bueno, me voy al lavadero, voy a ir limpiando ahí en la pileta y vamos a eso. Muy bien, ya terminé de limpiar todos los componentes de uno de los lados. Están todos limpios estas cosas. Ya esté pintándolos de negro, como para revivirlos un poco, no me en cuanto a color, pero igual esto mucho no luce porque el auto es bajo, la verdad que ni se ven estos componentes. Pero ya están todos bien limpios. Los amortiguadores esos yo los cambié una vez, que todavía andan re bien. No había aceite por ningún lado. Todos los extremos también son nuevos, yo había cambiado cuando arreglé el tren delantero. Así que esto se puede llegar a utilizar, todo se puede llegar a reutilizar en el auto. Que más adelante vamos a estar poniendo unos amortiguadores, estos son los originales nomás, así que voy a estar poniendo solamente progresivos, con espirales progresivos. Pero por ahora vamos a instalar los mismos, pero para poder desplazar el auto de un lado a otro. Para desarmar mis espirales, bueno, no fue muy difícil. Bueno, yo no tengo problema porque los espirales no llegan a quedar comprimidos en el amortiguador, porque están cortados, pero están enderezados en las puntas. Así que, bueno, de la forma económica es medio la mejorcita, la más segura. Cortar el espiral y enderezarlos. Y en los extremos del espiral, para que no se zafe, yo lo tengo agarrado con abrazaderas arriba y abajo. La verdad que nunca tuve problemas, nunca tuve que cambiar una abrazadera, nunca se cortó ninguna. Anduvo muy bien este método. Por supuesto yo también cuido por donde ando y todo eso. Trato de no comerme unos pozos así a altas velocidades. Entonces lo que hice fue, lo tomé de acá con la morsa y le di con la llave de impacto y ahí pude aflojar. Y la verdad que la llave de impacto esa es genial. Bueno, me resta por terminar de limpiar estos componentes. Eso sí, algo que voy a estar haciendo antes de pintar las dos masas es desarmar esto y ver si puedo cambiarle los rulemanes de masa, porque si pueden ver tiene mucho juego. Creo que ya es hora de cambiar los rulemanes de masa. Así que voy a estar también desarmando, pues armamos
con rublemanes nuevos. Tiene bastante juego. Esto sí es algo que no lo cambio hace muchísimo, o desde que lo tengo por lo menos. Ok, ahora tendría que ponerme a limpiar los guardabarros antes de pintarlos, pero bueno, el tema es que me duele bastante la cabeza. Así que bueno, mate y a trabajar. Más trabajo por hacer, porque lo que incluye este trabajo en los guardabarros va a ser cerrar estos agujeritos para que no me entre tierra acá en este cajón y el de allá atrás. Ese vamos a ver cómo hago para cerrar. Ya están cerrados estos agujeritos y acá también al fondo quedó bastante bien para la posición incómoda, logré sellar bastante bien. La idea es que no entre barro, tierra, así que bueno, en una de esas estoy pasando sellador de carrocería después de pintar, pero por ahora ahí me parece que quedó re bien. Voy a pintar con primer esto y después arriba de eso recién la subcarrocería. Muy bien, ya están todos los componentes bien limpitos. A las cosas así tipo esta, que son unas arandelitas de acero ahí, de la barra estabilizadora, a esto le está pasando el cepillo de acero porque eso es óxido. Igual que a esto acá, eso es óxido, así que voy a estar pasando el cepillo de acero y después pintando. Lo que voy a hacer es desarmar al menos una de las masas estas para poder llevar el rodamiento y comprar la medida adecuada. Y después vemos de cambiar también eso antes de pintar todas las piezas estas. Así que vamos a estar haciendo eso sacando el rodamiento de una de las masas. Ahí le pegué, usé un tubo número 24 que tiene el diámetro del buje donde entra la homocinética. Y ahora tengo que sacar el seguro este que está acá. Ahí sacamos el seguro y ahora tengo que sacar el rodamiento. Bueno, no puedo sacarlo, así que voy a llevar al mecánico que me ayude a desarmar esto. Zarpado, es recontra duro y ahora sí, mirá, no se mueve absolutamente nada. Así que sí, evidentemente le hacía falta sí un cambio de rulepanes. Encima compré unos muy buenos, así que ahora tengo para rato. Me fui al taller de Patrón Silva, así que Patrón, muchas gracias. Siempre me da una mano
Patrón Silva. Desde que estoy acá en Oberá, le llevé el auto ahí al... Tiene el taller acá nomás a pocas cuadras de mi casa y la verdad que bastante equipado el taller. Así que bueno, muchísimas gracias Patrón por el aguante, por darme una mano acá con esto, y al ayudante que me estuvo ayudando también ahí para armar la prensa y todo eso, así que bueno, muchas gracias. Así que ahora que ya tenemos armado todo esto, voy a terminar de limpiar bien, desengrasar, lijar todo, volver a desengrasar y voy a empezar a darle ya una manita de pintura para darle color. ¿Y esto para qué sirve? Está filmando, ¿Eh? está filmando. ¿El qué está filmando si no hay nada? Sí, Ah, dale, vení abuela. Quiero hacer un paréntesis acá en el video, voy a aprovechar y las agarro acá en el medio del video. Quiero contarles, ya salió el nuevo cronograma de exámenes finales de mi facultad, así que así es, me voy a tener que poner a estudiar. Por lo tanto no voy a subir videos tan de seguidos del FIAT, quedan apenas 3 materias para recibirme, así que no puedo aflojarles. Los fines de semana o cuando tenga un tiempito le voy a meter mano al auto. Que quede claro que no voy a abandonar el proyecto, voy a seguir metiéndole, voy a seguir subiendo contenido, pero me va a llevar más tiempo, no van a ser más de seguido nomás, simplemente porque bueno, tengo que estudiar, gente, eso es una prioridad, esto acá es solamente un hobby. Espero sepan entender y bueno, seguimos con el video. Muy bien, ya está todo bien limpio acá, los guardabarros. Sí, limpié lo mejor posible, obviamente. Para mí esto está medio percudido porque yo cepillé y no sale más de lo que logré sacar. Le pasé un poco de pintura, hay algunas partes donde estaba despintado. Es lo mejor que conseguí en limpieza. Cuesta mucho, hay lugares que son inalcanzables. Y bueno, miren, tuve que hacer allá un parche, allá en el fondo. No saben lo que me costó parchar eso, era casi imposible. Por supuesto los cordones no están prolijos, están un desastre. Pero bueno, logré cerrar, había un agujero tapado con un boque de masilla. Quedó bastante bien dentro de todo. Voy a terminar de cerrar con sellador de carrocería. Del otro lado también ya lo tengo limpio. Está todo limpito también de este lado. También ya hice el parchecito de ahí. Todo lo más limpio posible, lo que mejor pude limpiar. Así que me voy a poner a lijar y después ya pasar sellador de carrocería y estar pintando. Pero lo limpié lo mejor posible. Pasás el trapo por acá. Y sale limpito. Muy bien, ahí ya apliqué el sellador. Acá de este lado. Todo se me complicó un montón porque se rompió esta porquería. O sea, esto se dobló así del lugar y no salía, así que lo tuve que cortar. Y me enchastré todo. Ahora voy a ir a colocar del otro lado. Así ya arrancamos a pintar. Muy bien, acabo de darle una mano recién, la primera, bien cargadita, cosa de que llegue bien a todos los lados. No se puede filmar nada porque el sol choto viene de allá. Bueno, no me voy a quejar porque la verdad que me gusta que haya sol. Bueno, le di una mano así bien cargada. Ahora la segunda mano lo que voy a hacer es ir punteando con el pincel así, para conseguir la textura esa que tiene cuando le das con la pistola, ¿no es cierto? Hasta allá es lo máximo que pude llegar.
Y bueno, ahora le voy a dar una segunda mano, haciendo como les dije, así con el pincel. Y después vamos a terminar con el otro lado. Miren, quedaron espectaculares. Le di 2 manos de pintura. De este lado también ya está todo pintadito. Pinté lo mejor posible. Hay lugares que no se llegan bien. La verdad que quedó increíble, muy bueno. Quedaron como nuevos. Al final me cebé y terminé pintando un poco esta parte. Acá adelante también. Así que ya terminé de pintar todos los guardabarros. Miren lo que tengo acá. Prácticamente nuevo. Como les dije, los bujes están todo bien, son nuevos prácticamente, así que eso le puse un poco de aceite en toda esta parte de la barra estabilizadora y ahí le hice pasar para que pase más fácil. Apliqué una mano de primer a todas las piezas. Y después estuve pintando los espirales, los amortiguadores, estas arandelas de la barra estabilizadora. Pinté con aerosol negro. Y como pueden ver, la textura que tiene esto es porque los discos defieren las masas. Y a los soportes esto de la barra estabilizadora lo pinté con pintura de subcarrocería. Por eso tiene esa textura, quedó recopado. A la barra estabilizadora también la pinté con primer. Y después le pasé una pintura azul nomás, como para darle algún otro color. Para que luzca un poco. Y al final lo que hice fue pasarle laca. A todo lo laqueé. No para que quede más fachero, sino para que tenga un poco más de resistencia, porque bueno, la laca esa que yo tengo es un poco más resistente que la pintura en aerosol. Normalmente estos componentes vienen pintados con pinturas que se secan en hornos y adquieren una resistencia superior a la que tiene un aerosol. Entonces, como para que tenga un poco más de resistencia, la laqueé. Así que me voy a poner a armar esto ahora. Voy a dejar el celular por acá y ahora les muestro cómo queda todo armado. Muy bien, gente, armado el tren delantero del auto. Está todo desalineado, obviamente, lo armé así nomás a ojo. La idea era, como ya saben, poder desplazar el auto ahora para desarmar el tren trasero y trabajar sobre los guardabarros traseros y ahí el piso. Para nada fácil, me costó mucho armar el tren delantero porque, bueno, era la primera vez que armaba, ponía una cosa, después ponía la otra, no sabía bien cómo había que armar esto, pero quedó, la verdad que quedó muy bien. La barra estabilizadora color azul quedó bien fachera. Así que di otro gran paso con el auto. Ya terminé de restaurar todos los guardabarros. Un saludo grande ahí para Manu, un amigo, Manuel Alves, que fue el que me apodó Foschi allá cuando recién arrancamos la facultad. Así que saludo para él. Y bueno, hasta acá el video de hoy, gente. Si les gustó, ya saben, denle un like, compartan, déjenme sus comentarios, suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos, activen las notificaciones, así les avisa cada vez que subo un video nuevo del FIA 147. Y nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.